Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, analizando y valorando la situación que vivimos y en este caso compartiendo la información, la cual siempre agradecemos de la participación a través del hilo telefónico de don Francisco Dávila. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, empezando el año, a ver cómo lo va este año y bueno, este año es un año de elecciones en los ayuntamientos y las comunidades y a ver cómo va y si las cosas van cambiando, porque también es verdad que tenemos malas noticias con el tema de la muerte de muchas mujeres que están habiendo. Hemos comenzado mal el año. Y es una desgracia que tenemos. Ese cambio de normativa, no sé si tiene algo que ver con el tema, pero la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos, tantas personas muriendo a mano de hombres, ¿no? Y bueno, vamos a ver si las cosas se encaminan y tal. De la misma manera, hoy hablaban de que ya un juzgado preguntaba de que si el delito de sedición había que modificar las condenas que había. Ya lo están preguntando y bueno, eso pasó al principio con el tema de la ley sí es sí. Entonces hubo muchas personas que se han beneficiado de ese cambio de ley y el de sedición, que también el otro día pues se cambió, pues ya hay juzgados que están preguntando si hay que revisar los casos que hay. Pero bueno, vamos a ver cómo empezamos. De todas maneras, también quería comentar con el tema de que, bueno, estamos viendo lo que está pasando a nivel internacional, como puede ser lo que ha pasado en Brasil. Sí. Brasil, pues la gente han querido entrar en los edificios de la administración estatal, en el cual han entrado, han roto, han destrozado, y bueno, y al final parece ser que Lula retoma el control del país y hay pues detenido por lo menos 1.500 personas. Entonces nos han llegado comunicados de que bueno, que las cosas, el asalto a las administraciones pues parecido a lo que ha pasado en el Capitolio en Estados Unidos, que también hubo ese asalto, es decir, que la gente se está rebotando contra los poderes, pero yo sigo pensando y entiendo que tenemos que ser respetuosos con las normas y las leyes. ¿Por qué? Porque si en este caso, cuando Lula ha ganado las elecciones, pero muy igualado a Bolsonaro, pues oiga, hay que respetar, ha ganado, aunque esté muy igualado. En Estados Unidos pues también decía que las votaciones no estaban tal y se hizo y pasó lo que pasó con el Capitolio. Ahora aquí ha pasado lo mismo, también está pasando en Perú, que hay unas manifestaciones para que la presidenta que está en funciones pues convoque elecciones porque no está conforme por el otro día pues los problemas que hubo, y estamos viendo que la democracia se está descontrolando un poco y no intentamos respetar. Por la falta de altura política. Efectivamente, porque la clase política está dejando un mal ejemplo y claro, el pueblo está indignado con las cosas que pasan. Entonces eso es un problema que está sucediendo en el mundo y esperemos que bueno, que las cosas se tranquilicen y que las normas se cumplan todos, y no pase este tipo de cosas porque pone en peligro la democracia. El comunicado que lo hace llegar dice: una vez que los poderes del Estado cayeron en las cuentas de que estaba en medio de un nido de serpientes, la reacción fue fulminante. Brasil aplicará mano dura contra el extremismo que ofreció este domingo un asombroso y denigrante espectáculo en el mundo, es decir, el asalto a eso. Por lo tanto, estamos viendo lo que está sucediendo con este tipo de elecciones cuando están muy igualadas entre un candidato y otro. Por otro lado, quiero comentar que Movistar subirá sus tarifas este viernes y Vodafone el 22 de enero. Las tarifas de los teléfonos también sube, que es un servicio actualmente muy esencial porque es necesario para muchas cosas esenciales que las personas usan en este. Por otro lado, hay un comunicado que bueno, me es un poco sorprendente, pero sí puede tener cierta
veracidad. Dice, el 50% de los productos farmacéuticos en España no sirve para nada. Habla de un 50%. Son puros placebos. Después de 50 años de profesión médica, lo tengo muy claro. El 50% de los productos farmacéuticos no sirven para nada, son puros placebos, pero ensucia el estómago químicamente y engaña al consumidor necesitando de soluciones. El otro 25% de los productos farmacéuticos produce efectos indeseables para el paciente, con muchas contradicciones y enormes efectos secundarios. No son recomendables para el paciente y sus familiares. Solo a la administración sigue autorizado su consumo y publicidad. No se sabe bien por qué. Tan solo el 25% del producto farmacéutico sí son útiles para los pacientes. Probado durante muchos años, estos fármacos han demostrado alta fiabilidad, mínimos efectos secundarios y raras contradicciones. Su uso continuado salva anualmente miles de vidas, pero eso no es solo obra de los laboratorios farmacéuticos, que solo se dedican a comercializar, a dar nombre de fantasías para distinguirlo o de los medicamentos genéricos. Es también obra de la previa investigación clínica en humanos que realiza la universidad, hospitales y mundo de la investigación. Yo creo que hay muchos medicamentos que no son efectivos. Yo creo que hay muchos medicamentos que son efectivos y posiblemente el porcentaje que él dé, pues si él ha hecho un estudio, tenga sus razones. Y bueno, hay que tener cuidado que las personas no se automediquen. ¿Por qué? Porque a veces con la situación que vivimos con sanidad, pues es más rápido ir a la farmacia a comprar medicamentos y tomarlo, y no sabemos si tenemos efectos secundarios, porque las personas pueden tener esto, pueden tener lo otro, y eso hay que tener cuidado. Ya esa es la responsabilidad de cada no persona. Automedicarse, pero puede haber muchos medicamentos que al final pues no tiene ningún tipo de... Ya no tenemos un doctor o una doctora, ahora tenemos Google. Efectivamente. Y esos son temas que hay que tener cuidado, y yo entiendo de que este señor, que lleva más de 50 años como médico, pues tenga sus conocimientos para decir eso, y bueno, no le quito razón porque es posible que sea así. Por otro lado, quería comentar sobre Román Rodríguez aboga por intervenir el mercado para frenar el alza de los alimentos. Intervenir el mercado. Es que el otro día hablábamos, y precisamente usted que tuvo una entrevista con el señor Grisaleña que explicaba lo del tema de la yen, cómo se subía el porcentaje en los alimentos básicos. Yo le diría al señor Román Rodríguez que haga las cosas bien, y a lo mejor podía bajar la cesta de la compra. Claro. Por ejemplo, con el tema de la yen. Efectivamente, que es un 15%. Con el tema del IGI, hay alimentos que a lo mejor le podía quitar el IGI. Entonces la cesta de la compra se podía mejorar. Es más yen que IG. Pero él quiere intervenir. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, aquí lo que habla, dice, las grandes superficies se están forrando con márgenes del 40%. ¿Por qué? Lo dice afirma el vicepresidente del gobierno de Canarias. Que lo muestre, que no diga, que diga quiénes son esas grandes manos y que diga en qué artículos tiene un 40%. Es lo que yo... Sea valiente. Es que siendo vicepresidente del gobierno de Canarias y estando en el puesto que está, se atreva a decir eso, no sé. De verdad es que a veces hay políticos que creo que no saben lo que él dicen. Tiene esa información, debería ser por responsabilidad generoso para la sociedad, que muchas de ellas, familias, no llega a fin de mes, que diga quién empresa o grande superficie tiene un margen de un 40% y que diga cuáles son las grandes superficies que no tienen esos margen, que son las más económicas, para que el ciudadano, teniendo esa información, sepa dónde ir a hacer la cesta de la compra para llegar a final de mes. Bueno, yo creo que tiene la posibilidad y el poder de crear una mesa de trabajo con las grandes superficies y plantear, oiga, esto está pasando, y las grandes superficies
o los grandes empresarios le podrán explicar exactamente si es verdad, si es mentira, si llegan al 40%, no llegan al 40%, porque a lo mejor no llega ni al 20%. A lo mejor no llega ni al 20%, y ese es un tema. Él lo que pretende, dice, el presidente de Nueva Canaria apuesta por aplicar a la cesta de la compra una técnica similar al tope del gas. Yo no sé cómo eso se puede hacer. Pero mire, son mensajes fáciles. Exacto. ¿No? Mensajes fáciles. Le va a poner el tope, vale, bien. ¿Y al gasoil cómo le va a decir a usted el transporte? Que vamos a ver, para transportar una mercancía, que eso se aplica al margen del producto. ¿Cómo le va a decir usted? Porque si se sube el gasoil, vale. Las eléctricas, porque si yo tengo una cámara frigorífica donde tengo que conservar productos congelados, ¿cómo me lo va a calcular? ¿Qué tope le va a poner a las eléctricas para yo saber qué más es el que tengo? Son las preguntas que se van poniendo. Ese es el problema. Se va el sumando, coste de producción de todo. Alguien que no tiene ni puta idea, efectivamente, así de claro cómo funciona, porque no ha trabajado en la empresa privada, claro, la privada, donde se trabaja, donde hay que hacer muchos números para mantener una empresa. Otra cosa es trabajar en la vida pública, que algunos han vivido toda su vida del dinero público, porque no han sabido hacer otra cosa, y malgastando el dinero público. Porque lo que habría que poner un tope, que es importante, y debería haber una rebaja, es en las administraciones públicas de los cargos políticos, que está conllevado. Eso no se habla, sino incrementamos el salario. Es que cuando la gente vota en las elecciones, elige a unos políticos, pero esos políticos eligen a otro. Claro. Tanda de personas que es tantas como los políticos que eligen los ciudadanos. Es decir, es duplicar la plantilla o triplicar la plantilla de políticos, porque son cargos de confianza. Claro. Y ese es uno de los problemas que la administración a veces... Los privilegios que tiene, que si la dieta, claro, que si el transporte, los privilegios, porque tiene unas dietas enormes. Fíjese usted que un diputado o una diputada en el Parlamento español tiene nada más que de dieta, y no sé si se lo han incrementado, 1.800 euros. 1.800 euros de dieta. Sí, que eso hay que sumarse a los sueldos. Sí. Después tiene 1.000 euros por la portavocía. Después tiene otros 1.000 euros por no sé qué. Una tarjetita para pagar el transporte del aeropuerto al Parlamento, del Parlamento al aeropuerto. Transporte gratis, teléfono gratis, si tablet gratis, no sé qué, comida barata dentro del pared, porque allí... Un menú con 4,20 euros o un desayuno con unos 50, yo le digo una cosa, yo me afilio, así de claro, yo me abono. Dígame el restaurante donde puedo ir a comer y yo le pago a este señor del restaurante mensualmente el menú. Y voy a desayunar y voy hombre, con 6,50, ¿dónde tengo que firmarlo? En Madrid yo creo que ni desayuna con 6,50. No, el desayuno 1,20. Pues en Madrid no desayuna ni con 6,50. Usted imagínese almorzar. Como te compres 2 panes ya tienes el 1,20. Exacto. 2 panes. Exacto. Entonces tiene su zumito, su cafecito, su croissant, su pues mantequilla, su mermelada. Exacto. Y un largo etc. Esas son las ideas que tiene el vicepresidente del Gobierno de Canarias. Populismo. Por eso, para que se dé cuenta la gente, vender humo, ¿cómo se hace? Por otro lado, dice, la huelga de transporte escolar sin incidente y seguimiento al 100%. La FE confía en que se produzca a final de la jornada, esto hablaba ayer, en el encuentro con la administración pública que permita retomar las negociaciones. La jornada de paro de transporte escolar convocado en la Federación de Empresarios de Transporte en Canarias ha tenido el seguimiento 100% a nivel regional y se ha desarrollado sin incidente en todas las islas. Claro. Las 1.500 rutas que dan servicio a 37.000 alumnos han quedado desiertas, según han comunicado este lunes en la FE. Por lo tanto, ayer yo entiendo de que ya se han reunido y esperemos que esto se solucione, porque el problema es que hasta que no se haga una huelga o una manifestación, pues parece ser que los políticos... Ese es el último término. Pero los políticos lo entienden. Ya cansada la federación de decir, hasta aquí hemos llegado. Decía la consejera de Educación, no, es que está todo dentro del contrato. ¿Y los atrasos?
Sí, ¿Lo dejamos fuera, los atrasos? Con la situación que están viviendo. claro. Hombre. Pero es que esto, mire, vergonzoso. Yo hoy la consejera, lo primero que sacaba un titular ahí, decía, le pido disculpas a la ciudadanía de los problemas que se puede ocasionar. Pues no, usted tiene que pedirle primero disculpas, que me parece bien que le pida disculpas a la ciudadanía, por el problema que ustedes han ocasionado. Ustedes, gobierno, usted, señora consejera de Educación, usted Claro. es la que ha generado ese problema. Y también debería pedirle disculpas al sector del transporte por incumplimiento de lo que se acuerda y de lo que se firma, para empezar. Porque la culpa de esto la tiene nada más y nada menos que los políticos. Los que firman, los que tienen que llevar a cabo, incumplen. Si usted le firma un contrato y no cumple los pactos que están en el contrato, pues al final tiene un perjuicio esas empresas. Qué fácil disparar con pólvora ajena. Y las empresas pueden aguantar hoy un poco, mañana otro poco, pero llega el momento que no puede aguantar tanto. Por la situación que se encuentra. Se han llevado empresas a la quiebra, hombre. Claro. Ese La es uno de los administración ha llevado empresas a la quiebra. Por supuesto. Hay empresas que para cobrar han tardado años y no soportan eso y al final ha tenido que cerrar. Ha tenido que cerrar, así de claro. Bueno, quería comentarle algo. Dice, Canarias prevé recaudar 34 millones por la nueva tasa sobre los residuos en vertederos. Hombre, 34 millones es bastante dinero por un nuevo impuesto que el señor Pedro Sánchez ha puesto. Si se hace bien, de acuerdo, pero si se hace mal, mal lo llevamos. Primero, porque, y le hablo, los complejos medioambientales en Canarias, tanto en el sur como en el norte, usted lleva material voluminoso, o podemos hablar, ¿me entiende?, madera, que es voluminoso, y usted lo lleva a un departamento que es trituración. Es decir, tratan ese tipo de residuos y ese tipo, una vez tratado, pues entiendo que se puede reutilizar. La ley dice que lo que usted me tiene que cobrar es lo que va al vaso de vertido. Entonces, si usted lo que está tratando, que supuestamente es para reutilizar, lo lleva al vaso vertido, mire, me va a cobrar por llevarlo al vaso vertido, pero ¿para qué lo trata? Eso es hacer trampa en el solitario. Es decir, ¿usted está consumiendo energía para tratarlo? Sí, entonces está contaminando. En la poda, lo llevamos a tratamiento primero, vale, pero te cobro el 50% y el otro 50% no te lo cobro. ¿Y cómo calcula usted que va a reutilizar el 50% y el otro lo entierra? Porque me cobra la mitad, que es lo que va a enterrar, y la otra mitad, ¿qué va a hacer? ¿La va a reutilizar? ¿Y cómo sabe usted el porcentaje? Pues son magos. Son muy inteligentes. Entonces, hay cosas que la gente se queda un poco confusa, porque si tú me cobras es por algo que realmente se va a hacer, porque no hay otra solución. Pero si tú me vas a cobrar porque lo vas a enterrar, ¿para qué lo tratas? Estás consumiendo. Y si consume, contamina. Entonces no le veo a veces. Ahora, es cierto que ahora todos los ayuntamientos tienen un problema, que tienen que pagar esa tasa que va al vertido. Pero ¿qué porcentaje es la que va ahí al vaso para saber lo que le va a cobrar los ayuntamientos? El 50%, el 20%, el 30%. ¿Cómo se va a calcular? ¿Cómo vamos a saber? Esas son las preguntas que quedan sobre la mesa de estas cosas que se hacen, pero no se tienen definidas claramente. Ni la van a tener. Claramente. Entonces, de momento sabemos que va a recaudar un montón de dinero. Que eso es importante. Y que todo vamos a pagar. Sí, porque sí. aquí se trata, paguen. Claro, pero ¿eso dónde va a repercutir? Porque si usted me dice, mire, Esto yo se lo recaudo por el servicio de residuos y lo repercuto en residuos, digo, bien,
pero todo ese dinero se va a repercutir en residuos, en tratamiento, en tener unas plantas mejores, en tener un control y capacidad de reciclar y que sea el mínimo que perjudique y dañe, pero no. Aquí lo tenemos claro y usted lo ha denunciado por activo y por pasivo, no de ahora. Yo tenía el pelo negro y mire, ya lo tengo blanco. Imagínese si no lleva años diciendo que España, y en este caso Canarias, no va a cumplir con la normativa europea que se marcaba. Claro. Ni lo va a cumplir ni se acerca. Es que el problema es que ni se acerca en el porcentaje. Pues era, bueno, no va a cumplir, pero está en un 70, un 80%. Pero ni de coña se va a acercar. Ni de coña, ni de coña. Recuerda que el otro día le dije, ¿me entiende?, que los ayuntamientos antes del 2030 tienen que tener todos vehículos, ¿me entiende?, eléctricos. Sí, sí. Yo no me lo creo y se lo adelanto que no va a ser así. ¿El quinto contenedor? No existe y la normativa ya entró en vigor desde el año pasado, que tiene que tenerla. ¿Dónde está? Un ayuntamiento solo en Gran Canaria que lo tiene. Los demás en Belén con los Pastores. Pues ya está. Por eso, ese es el problema. ¿Qué más explicación podemos dar? Es, desgraciadamente, cuando nos toca políticos que no tienen idea de gestoría. Claro, blanco y en botella es leche. Y eso el señor Román Rodríguez a lo mejor podría tomar nota. Efectivamente. Es que el populismo es fácil. Mire, la última ley que se aprueba, no, vamos a ponerle, hablando de los techos, esto parece ser que tanto techo, al final le van a decir los empresarios del sector empresarial, mire, tome la llave en mi negocio y gestionenlo usted. Y póngale usted el techo y ahora usted llévelo a cabo. Claro. Mire, todo eso son los trabajadores que tienen que pagarle la nómina a final de mes y estos son los gastos que generan la empresa y esto. Pero usted, esto no es lo público, esto es lo privado. Y hay que hacer muchos números y usted de esto no tiene ni pajonera idea, ni se acerca. Aprueba la ley del alquiler, que yo estoy de acuerdo. Oiga, el margen, mire, una ley, porque tengo que ser popular, el 2%, ustedes no pueden subir en la nueva renovación del contrato más de un 2%. Pero mira, ya el Euribor ya va por el 3 y pico. Claro. Usted le va a decir a un señor que tiene una casa, que compró, que la tiene hipotecada, que la tiene alquilada, que resulta ser que mi inquilino paga 400 euros y ahora yo pago 800 de hipoteca. Claro. Usted me va a decir a mí que voy a perder el piso porque no puedo pagarlo y encima con la ley de Ocupa, este señor va a estar metido en mi casa y yo tengo que pagar la luz, el agua, el IBI, toda la historia que conlleva. Sí, no lo puedo poner en la puerta de la calle porque no le da la gana pagar. Otra cosa es que no pueda pagar, que seguro que ahí hay un entendimiento siempre con cualquier inquilino que seguro que lo lleva a cabo y usted no ha intervenido y encima quiere usted que me lo coma yo con papa. Y al final el señor que se llama banco, que ustedes han rescatado con mi dinero, me va a quitar la casa, la va a mal vender, entre comillas, en un fondo buitre, y voy a tener una deuda que voy a tener que seguir pagando. Eso es, esa es la realidad. Ese es el 2%. Y el gobierno en Belén con los Pastores. Y esa es la realidad, lo que palpa, y no hay otra. Pues eso es lo que sufre los ¿Dónde está el Estado que ha dicho, oiga, vamos a Europa? Mire, nosotros en la Constitución española tenemos tanto que presumimos de Constitución y tanto que hablamos que hay en la Constitución española que es el derecho a la vivienda. Y si estos señores tienen una vivienda y tienen una hipoteca, nosotros tenemos que articular herramientas. ¿Y cuál es la herramienta? Europa. El Euribor no puede afectar a las hipotecas de la primera vivienda, de una vivienda. Por supuesto que sí, es decir, si tenemos el derecho, lo que tiene que para hacer blindar la clase política es defender el derecho que tienen los ciudadanos. Para blindar que este señor tenga ahí. Con diferentes fórmulas para que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda. Por ley. Ahora, bien sea con créditos hipotecarios que de una manera, bien sea con bolsa de suelo, bien sea con lo que sea, pero tiene que defender el derecho a una vivienda como dice la Constitución. Ya que y a veces una hipoteca, en eso no lo vamos a incriminar. Y en eso no se preocupa. Es una persona que esté pagando que le suban las hipotecas, que están subiéndole 200, 300 e incluso que hasta 500. Claro. Esto no se puede permitir a una persona. No, es que ha vivido por encima de su... No, las que viven por encima de sus posibilidades y viven a costa de todos los ciudadanos son los que están al frente de las instituciones públicas y no son los funcionarios, son los políticos. Efectivamente. Bueno, quería comentarles sobre que Benmajé denuncia ante el Seprona y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la obra en el Barranco Alguiniguín. Bueno, pues parece ser que las obras han empezado y ya se han presentado la primera denuncia en el Seprona. Por otro lado, fallece una de las testigos del caso Mascarilla,
María Solomé Ballesteros, jefa de la contratación del Servicio Canario de Salud, se opuso al segundo pago de 2 millones de RR7 y ha fallecido. Este fallecimiento fue en Madrid. Dice la jefa de contratación del Servicio Canario de Salud, una de las personas que declaró en calidad de testigo en la institución del caso Mascarilla, falleció el pasado día 7. Su fallecimiento ha llenado de consternación a sus compañeros que valoran su profesionalidad y dedicación del trabajo. Pues bueno, mire usted por dónde que una persona que ha estado en ese tema pues ha fallecido, y bueno, no sé exactamente los motivos, pero sí en un caso pues que se está investigando la Unión Europea. Dice el asesino que de Ayaste fue detenido a finales de diciembre por haberle amenazado. Esto fue con la muerte en Tenerife de una mujer. Dice la mujer asesinada ayer por una expareja en Tenerife, tercer crimen machista de 24 horas. El agresor hirió a uno de sus hijos de la víctima que trató de salvarlo. El asesino de Ayaste, 46 años, su expareja, lo detuvieron en diciembre por amenaza. Es decir, que antes de eso hubiera tenido sus amenazas y demás, y el problema es que a veces ahí donde está fallando. La ley tiene que saber que cuando una persona ha cometido este tipo, oiga, alguna solución tenemos que tener. O usted le pone una pulsera que en cuanto se detecta acercarse a la otra persona, sobre la marcha aparezca, se active un dispositivo que aparezca la policía. Porque usted tiene una orden de alejamiento y usted no se puede acercar. Y usted, si se salta la orden de alejamiento, sobre la marcha aparezca la policía. Lo que no podemos, ¿me entiende?, es que esta gente, con ese tipo de trato que han tenido con las mujeres, se sigan acercando, y termine como terminó esta semana, desgraciadamente. Por otro lado, dice 12 días en Alegrí con la cadera rota y a la espera de una operación urgente. Es decir, sanidad. ¿Dónde? Tiene en el Negrín. Ah, yo pensaba que era allá en Madrid. No. En el Doctor Negrín, en Gran Canaria, una persona 12 días ingresado para una operación de cadera. Es decir, ¿cómo va usted esperando 12 días para operar en la cadera? Es que sanidad ha cambiado mucho, Sí. Yo no puedo entender que una persona con ese dolor, porque tiene que tener un dolor ahí, que tenga que esperar 12 días. Soledad Monedero se cayó el 25 de diciembre, desde entonces aguarda por una intervención propuesta para la próxima semana. Los especialistas recomiendan que el tratamiento quirúrgico de una fractura de cadera se realice durante las 48 horas, inmediatamente posterior a la lesión. Pasado este periodo, la demora puede provocar complicaciones como infecciones, úlceras por presión y además prolongar el dolor de los pacientes. Y lleva 12 días. Sí. Pues viva la seguridad social en Canarias. Viva la seguridad social en Canarias. Si tenemos que sufrir, tenemos ya que tener un segurito particular para ver si podemos sobrevivir. Yo sé de una persona que tuvo un desmayo, perdió el conocimiento en su trabajo, la trasladaron a un centro de salud, el médico de urgencia que la trató y la derivó, la cuidó, la tuvo atendiendo, le dijo, mire, yo voy a pasar ya ese informe, pídele esta cita a su médico de cabecera para que ponga un tratamiento, porque usted tiene la tensión alta y que mire a ver dónde está afectando este tema y las consecuencias, ¿vale? La cita se la dan para una semana, y cuando le toca después de esa semana la cita con su médico de cabecera, le llega una llamada, gracias a la llamada, que hay que darle hasta las gracias, para decirle, mire, posponemos su cita para la semana que viene, porque resulta ser que su médico está enfermo. Por lo cual suma 15 días. En Gran Canaria, no Madrid. Ese es el problema que Gran estamos Canaria. viviendo. Ese es el problema que estamos viviendo con la sanidad. Yo no los veo manifestándose. Lo está sufriendo mucha gente. Pues yo le diría a la sociedad canaria que despierte y que salga a la calle,
porque hoy no le toca a usted, pero le puede tocar a un familiar Claro. suyo mañana, Es que el problema o a usted es mismo, o tal. No espere que le toque a usted para usted criticar. No, ya se pueden unir muchas personas y hacer una manifestación en contra de lo que está El sistema sucediendo. sanitario en general en España Está- da mucho que desear. está Tenemos muy mal. muy buenos profesionales, grandes profesionales que se desviven, pero están desbordados de trabajo. Y es una realidad. Y está en precario. Creo que la sanidad se debería ser centralizada. Centralizada. No sé, cada comunidad, y aquí según el color le damos más bombo y menos bombo. Yo sigo pensando que hay que buscar profesionales de la gestión para poder gestionar bien la sanidad. La sanidad es un tema muy importante dentro de una comunidad, Normal. unos presupuestos bastante grandes, y yo creo que es para prestarle bastante atención y ver y buscar soluciones. Estamos hablando de salud. Bueno, piden 3 años y medio de prisión para los 2 funcionarios que fingonearon el expediente de violencia de género de Rocío Carrasco. La Fiscalía ha pedido pena de 3 años y medio de prisión para 2 funcionarios que están acusados de haber fingoneado el expediente informático sobre violencia de género relativo a Rocío Carrasco y a su exmarido, Antonio David Flores. La audiencia juzgará a partir del jueves a los 2 funcionarios de la Generalidad, uno que trabaja como psicólogo y la otra como trabajador social interino en una oficina de atención a las víctimas del delito, por acceder presuntamente el día 22 de marzo del 2021 sin justificación alguna al Sistema Integral de Violencia de Género, viejo, para consultar datos personales y reservados correspondientes a 2 personas de notoriedad pública, concretamente Rocío Carrasco y su expareja Antonio David Flores. Eso es lo que pasa con algunos funcionarios que se meten donde no tienen que meterse, desgraciadamente. Pues me alegro que se siente ante el juez y le digan lo que realmente tiene que hacer. Por otro lado, el sector del PSOE en el sur criticó con el gobierno de que forma parte por las hamacas, es decir, el propio PSOE Sí. ha criticado a la señora alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana por la gestión que está haciendo. Ya vimos, ¿me entiende?, que ha sucedido con aquellos 500.000 euros que se gastaron, que el propio PSOE ha criticado, y que ahora con el tema de las hamacas también el propio PSOE ha hecho una crítica a la señora Conche porque no ha sido lo clara y transparente que debe ser con las personas o con este tipo de concursos para poder llevarse a cabo como se ha llevado. Entonces estamos viendo que dentro del PSOE hay una discrepancia bastante grande de la gestión que hace la señora Concha Narváez en San Bartolomé de Tirajana, y precisamente Que es notoria. que es notoria en todos los sentidos, porque todos los partidos ven que San Bartolomé también ha caído en una desmantelación completa del municipio. Está en caída libre. Efectivamente, está en caída libre. Por otro lado, quería comentarle que Ciuca anuncia que Telde pagará más de 1 millón de euros a la empresa adjudicataria de Paco Artiles. Dice el Ayuntamiento de Telde, por iniciativa de la alcaldesa Carmen Hernández, ha ordenado el allanamiento en el procedimiento así de los hechos haber juzgado del contencioso administrativo número 6 de Las Palmas en su escrito presentado por representación legal del consistorio el pasado mes de noviembre. Una cuestión grave y alarmante en la que debió dar la cara y además dar explicación a la ciudadanía, y sin embargo los vecinos de Telde se enteran ahora por Ciuca, por su portavoz, que una vez más son los que destapan su mentira. Es decir, que si el Ayuntamiento de Telde se ha allanado en un caso y no lo ha defendido, obviamente está de acuerdo en pagarle. Claro, es que tiene que pagar. Entonces no entendemos por qué no llegó a un acuerdo antes de llegar a juzgado para no tener gasto ni sobrecoste que conlleva estas cosas. Y eso es lamentable, que en Telde está pasando muchas cosas,
Por lo tanto, la señora alcaldesa debería tener un poquito más de prestarle más asunto a lo de Telde. Mire, porque a veces yo no sé si está en Telde, si está en Tenerife, porque algunos dicen, no, es que tiene un despacho en Tenerife. Hombre, pues si está más en Tenerife que en Telde, a lo mejor no se entera lo que está pasando en Telde. Se lo voy a trasladar a lo privado, que es lo que conocemos, por el día a día y por la profesión de todo el mundo. ¿A quién se le pasa por la cabeza? ¿A quién se le pasa por la cabeza de que teniendo dinero en una cuenta bancaria, presumiendo de tener un superávit y de tener un montón allí, pues somos fantásticos, no le pagamos los servicios que prestan las empresas, que conlleva que esa empresa vaya a los juzgados y que conlleve un gasto extra en pagar los gastos jurídicos más los intereses? ¿A quién se le pasa por la cabeza? Dígame usted, ¿qué empresario en el mundo mundial y en los planetas, o sea, hay algún extraterrestre, tiene en su empresa, al frente de su empresa, a una persona con esa capacidad para gestionar? Pero dígame. Es lo que le estoy diciendo. Si usted va a juzgado a defender algo, ¿cómo es posible que cuando está en el juzgado ya se está de acuerdo con lo que le dice la otra parte? ¿O es que usted no tenía claro cuando fue juzgado que iba a defender de verdad los intereses, o es que usted es cómplice de lo que el otro está haciendo? Claro, balón para adelante. Mire, yo creo que por ahí tenemos algunos vídeos de lo que señora alcaldesa decía en el año 2015, pues la de Telde. Pues me gustaría que lo recordara para verlo. Pues damos paso a esos cortes de la señora Carmen Hernández. No podemos olvidar en Telde que en Telde se sube la contribución, se cierran las escuelas infantiles, se abandona el deporte base, se abandona la escuela de música, se abandona la limpieza de nuestras calles, con el voto continuo y permanente de Coalición Canarias y de Pablo Rodríguez. Esto es así y no se puede esconder. Cada uno tiene que ser responsable de sus hechos y de sus actos, y en este caso los hacemos igual de culpables y de cómplices del deterioro de nuestra ciudad y de haber apoyado a una persona como alcaldesa que cuanto menos pues no tiene la confianza de la ciudadanía. Usted ha escuchado, igual que yo, cómo estaba Telde antes de ser alcaldesa ella. Y eso venía ella a solucionarlo. Sí. Eso lo dijo en el 2015. Estamos en el 2023. Sí. Estuvo en la legislatura pasada y está en esta legislatura. ¿Usted ha visto algo de lo que dice que ha cambiado Telde? No, tenemos las escuelas infantiles abiertas y tenemos la escuela de música funcionando. Sí, pero tenemos deporte cerrado, sí, y asuntos sociales, porque también ha sido un desmadre. Y la ciudad, cuando más sucia se ha visto, es en esta legislatura. Entonces, usted que dijo que venía a solucionar lo que ha hecho empeorar la ciudad, yo creo que lo que debe hacer no presentarse, porque lo que ha hecho usted es retroceder a Telde. Pagamos más impuestos y tenemos menos servicios. Efectivamente. Pues ese es el problema. Tenemos otro corte. ¿Crees que ya no estás contribuyendo a la mejora de la sociedad? Irte a tu trabajo. Yo creo que hay que tener una vida profesional y luego hacer un paréntesis que no son 30 años, un paréntesis son 8, 12 años como mucho, y yo tengo clarísimo que no me voy a dedicar, si saliese como alcaldesa, si puedo sería solo por 8 años, y si el proyecto no ha podido consolidarse en 8, máximo, pero máximo 12 años, porque creo que la política no es una carrera profesional. Bueno, pues lo dijo, 8 años máximo, o 12 como mucho, y ya llevan política unos cuantos. Sí. Entonces supuestamente no tenía que presentarse ahora, sino marcharse a su profesión, porque ella supuestamente tiene una profesión y hizo un paréntesis. Entonces, ¿también los mintió en esa época?
Pues le pregunte al señor que va a poner el techo a la alimentación. Ese es el tema. Hay que preguntarle al señor que va a poner el techo en la alimentación, ¿por qué? Porque de esa manera que llega y te dice una cosa y luego de lo que te dice no cumple nada, sino lo contrario, pues los ciudadanos tienen que verlo y saberlo. Es que más claro es imposible. Ha dicho lo que ha dicho y ella hace lo contrario. Entonces, vamos a ver. Ya dice que no, hay que poner un paréntesis, 8 años, y si no se desarrolla el proyecto 12, pero los compañeros que van conmigo en otras administraciones llevan 40 años. No, pero y ella misma, es decir, ella le ha dedicado el 50% en esta legislatura a Telde, porque ha estado en el Parlamento de Canarias. Sí, anteriormente fue también alcaldesa, y anteriormente fue concejala, y anteriormente Exacto. también concejala. Por lo tanto, lleva unos cuantos años en política. Tenemos El otro paréntesis es muy largo. Sí, sí. Tenemos otro corte. Yo creo que podemos incluso convencer a esas personas para que se animen a apoyar a un proyecto que en nuestra ciudad lo único que pretende es traer, primero, diríamos, decencia a la política. Eso es lo primero, lo más importante, con una candidatura de gente preparada, seria y honrada. Segundo, intentar que ese ayuntamiento funcione bien, ordenarlo administrativamente hablando, y después centrarnos en los graves problemas de la ciudad. Crear empleo apoyando al autónomo, al pequeño y mediano empresario, que es el que de verdad crea empleo, resolviendo el problema de los servicios sociales para evitar esta hemorragia social y estas situaciones dramáticas que estamos viendo todos los días, y para apostar por la sostenibilidad. Bueno, lo dijo claro, venía a ordenar este ayuntamiento. Sí. ¿Y usted sabe lo que ha ordenado? Es desordenar, para ella es desordenar, porque el ayuntamiento de Telde, yo creo que nunca se ha visto de la manera que está, totalmente desmantelado. La gente de la administración local de Telde van a trabajar los que le dan la gana, los que no le dan la gana no van a trabajar, no pasa nada, y hay muchos que no van ni a trabajar, pero como no le van a hacer nada, no pasa nada. Usted hace un escrito y no le contesta. No hay funcionarios para contestar los expedientes. No tenemos policía. Las instalaciones deportivas están cerradas. Es decir, que está desmantelado el ayuntamiento de Telde, y dijo que venía a arreglar y a ordenar el ayuntamiento. Sí. Pero yo digo, pero en política ¿no tienen vergüenza, o es que cuando entra en política usted la pierde? Porque si usted dijo una cosa y ha hecho lo contrario, ¿qué debe hacer? Marcharse y decir que no ha podido y que venga otro que lo haga mejor, de su partido. Yo no digo que de su partido, no, usted lo ha intentado, muy bien, no ha podido, pues váyase y que venga otra persona y lo haga. Lo que no podemos decir, yo sigo aquí, y el paréntesis es tan largo que no lo entiendo, porque yo quiero seguir aquí, aunque yo le haya dicho a las personas en el 2015 que venía a ordenar, y estuve 4 años, no ordené nada, y ahora que llevo 4 años con ella siendo teniente alcalde y ahora alcaldesa, y tampoco haya hecho nada. ¿Y eso cómo se hace eso de que venga otra persona? Porque usted me está diciendo que venga otra persona. Oiga, a lo mejor dentro del partido tiene personas válidas. Yo creo que no, porque si se presenta a la alcaldía de Telde y a su vez se presenta como diputada y es diputada y también alcaldesa, quiere decir que en su partido no hay otra persona que pueda ostentar o asumir la responsabilidad de alguno de esos cargos, ¿no? Porque si yo me presento ahora a candidato al ayuntamiento y también candidato al cabildo y también candidato y estoy en varias... Hombre, se puede pensar varias cosas, o que no tienen personas, o que los que mandan son los que quieren ocupar todos los cargos. Dentro de los partidos usted sabe que es otro mundo, Sí. totalmente diferente, y entonces pues puede pasar muchas cosas. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Canal 4 TV, Hablando Claro.